Gracias. Sí, ya se escucha mucho mejor. En la que tenemos la oportunidad de abrir con reflexiones en torno a la arquitectura y sus cruces críticos con la literatura. Esta mesa está conformada por estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, región Ciudad de México, quienes decidieron realizar estudios específicos de teoría, historia y crítica del arte y la arquitectura, con el objetivo de intentar reflexionar sobre los problemas que aquejan actualmente a la arquitectura, ya sea como signo, lenguaje, representante o no, de una sociedad pluriversa y o compleja. Ana Claudia Oviedo, Francisco Guzmán, Ana Paula Podaca, Valeria Sánchez y Jorge Eduardo Márquez nos acompañan el día de hoy para presentar disertaciones personales a partir del conflicto y de la tensión, y sobre todo de la tensión teórica. Y esto con el objetivo de imaginar posibles futuros en la arquitectura, el espacio y o los territorios. Sin más que decir, o con mucho que decir, pero finalmente es su mesa, le doy la palabra a Ana Claudia Oviedo. Por favor, te escuchamos. Ahora me encuentro buscando la definición de sublime en internet. Ellos lo provocaron. Es la tercera vez consecutiva en la que dos de mis maestros me confunden ante un solo tema que creía ya haber entendido. La definición encaja con mi sentir. Estoy conflictuada. Lo quiero organizar porque no veo el final. Solo resta imaginarme. Me cuestiono. ¿Puede haber arquitectura vernácula en la actualidad? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Puede intervenir un arquitecto o eso ya no sería vernáculo? Este concepto llegó a mí en 2022, cuando Francis Queré fue galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura. Su enfoque vernáculo, caracterizado por el uso de materiales locales y un compromiso social profundo, resultó transgresor para la época. Sin embargo, tras aquella clase en la que el señor Espejuelo lo retomara, me di cuenta de que la arquitectura vernácula es un tema mucho más problemático de lo que había anticipado. El café estaba rotado, el aroma a café recién molido y a panes horneados contrasta con la tensión en el aire. Aquí estamos, la señorita de la Cruz, arquitecta y filósofa, con sus gafas de marco grueso y su cabello rizado, lista para abordar una perspectiva estética. Por su parte, el señor Espejuelo, además de arquitecto, historiador, de apariencia formal, una chamarra de cuero y su bitácora bajo el brazo, siempre dispuesto a explorar los aspectos históricos y puristas. Por mi parte, estudiante de arquitectura, curioso, algo necio en la búsqueda de definir conceptos. Esta es la primera vez que los reúno y no puedo de la emoción. Decido romper el hielo y plantear mis inquietudes. Desde que discutimos sobre la arquitectura vernácula, he sentido que hay una falta de consenso sobre su definición. ¿Puede haber arquitectura vernácula hoy en día? ¿Y si un arquitecto interviene, eso ya no sería vernáculo? El señor Espejuelo asiente lentamente, advirtiéndonos de la larga explicación que está preparando. Comienza hablando de la necesidad de teorizar sobre la arquitectura vernácula. Es paradójico e incomprensible, pero este ejercicio es muy poco frecuente en la abundante bibliografía sobre el tema, dice. Sin embargo, esta caracterización teórica es imprescindible. La problemática que enfrentamos se basa en una conceptualización deficiente de la arquitectura vernácula. Este malentendido afecta nuestro entendimiento epistemológico y, por ende, la formulación de criterios de protección e intervención. Al oír esto me siento intrigada. Él continúa explicando que una delimitación conceptual clara es fundamental. Nos dice que la arquitectura vernácula no es solo un conjunto de edificaciones, sino un documento que refleja los contenidos humanos más profundos de una comunidad en su contexto histórico. Resalta que, como patrimonio, debe ser considerado un fenómeno dinámico, intrínsecamente ligado a la sociedad que lo genera. Y continúa. Cuando una sociedad se convulsiona, es inevitable que revisemos los modelos heredados del pasado. Añade, para enfatizar que en una era de cambios constantes, nuestras manifestaciones culturales deben ser adaptadas y reinterpretadas. La señorita de la Cruz, observando atentamente, interviene con entusiasmo. Pero también es importante reconocer que la arquitectura vernácula es un juego un reflejo entre la identidad y la cultura de las comunidades. Los cambios en los materiales, los espacios y las formas
son tanto un resultado como un impulsor de transformaciones sociales. Ella enfatiza la importancia simbólica de la vivienda, que va más allá de ser solo un espacio funcional. Para las personas que habitan esos espacios, es una manifestación de sus sueños y anhelos. Al escucharla, el señor Espejuelo asiente, pero no puede resistir la tentación de matizar su punto. Sin embargo, más vale ser cautelosos. Al hablar de transformación, debemos tener en cuenta que la historia de la arquitectura vernácula está marcada por la resistencia y la adaptación. Si consideramos que cada manifestación arquitectónica es un documento cultural, debemos extender nuestro interés más allá de las edificaciones individuales y valorar el conjunto, incluyendo el espacio urbano en el que se inscribe. La señorita de la Cruz sonríe, reconociendo el desafío que él plantea. Exacto, y aquí es en donde entra el diseño ontológico transindividual. La afectividad como proceso ontológico es fundamental para generar transformaciones entre los individuos y sus entornos. Cuando las formas de percepción habituales se vuelven insuficientes, la afectividad permite la creación de nuevas configuraciones de existencia. Se inclina hacia adelante con un brillo en los ojos como si estuviera por develar un secreto. En este contexto, la arquitectura vernácula no puede ser vista solo como un vestigio del pasado. Es un proceso continuo de transindividuación, donde las comunidades mantienen su singularidad mientras se abren a nuevas influencias. El señor Espejuelo, ahora intrigado por el enfoque de la señorita de la Cruz, añade: entonces, podríamos decir que la arquitectura vernácula es un campo afectivo donde la cultura y la identidad se transforman en interacción con otras influencias. Entonces, ¿cómo aseguramos que esta interacción no diluya la esencia de lo vernáculo? Yo intervengo y cuestiono. ¿Realmente hay una esencia de lo vernáculo? ¿O la esencia es el contexto, lo situacional de su momento? Ella responde de inmediato, con pasión. La autonomía, más que verse como un cierre, se podría ver como un proceso de autodiferenciación que se nutre del encuentro con lo otro. En la arquitectura vernácula, esto implica que las comunidades son capaces de mantener su identidad, pero también de transformarse al interactuar con otras ontologías. Así, la arquitectura vernácula puede ser un espacio de resistencia cultural al tiempo que se abre a nuevas formas de ser. La conversación fluye, cada uno aportando su perspectiva, que deja de ser única y se enriquece mutuamente. ¿Se dan cuenta? Sus discursos no son solo académicos, son una búsqueda de comprensión en un mundo en constante cambio, donde la arquitectura vernácula juega un papel esencial en la construcción de identidad, comunidad y resistencia cultural. Creo que sus perspectivas no son tan contrastantes como pensaba. Este concepto no es solo un vestigio del pasado, es una idea viva que se adapta a las nuevas realidades sociales y culturales. Ahora me parece que lo esencial no radica en definir, sino en cuestionar las implicaciones culturales y sociales que conlleva. En esta conversación he aprendido que el conflicto puede ser el punto de partida para una reflexión más profunda. Y regresando a lo sublime, quizá este se halla en el diálogo y en reconocer la complejidad y la parcialidad de cuestionarnos lo que reconocemos como historia, cultura y transformación. Aceptar las subjetividades, ponerle pausa a un imaginario, identificar que siempre que definimos algo depende de los ojos de quien lo observa. Muchas gracias. Gracias, Ana Claudia, que es un cuento, está muy inspirado en cosas reales, de hecho. Y definitivamente la arquitectura vernácula, como tú lo comentas, es una asignatura pendiente en las discusiones académicas. ¿Quién decide que lo vernáculo se vuelve una jerarquía menor en el mundo de la arquitectura? ¿Quién lo decidió? ¿Cómo se generan estas nuevas visiones o nuevos conceptos que pueden hasta desmantelar lo vernáculo a partir de estas visiones interdisciplinarias? Gracias, ¿no? Gracias por presentarnos esos cuestionamientos. Y ahora nos encantaría escucharte a ti, Francisco, y los temas que has desarrollado a partir de tus reflexiones personales. Gracias, Silvia. Hace poco tiempo empecé a cuestionarme sobre mi identidad y mi rol como próximo profesionista en arquitectura, y me di cuenta de que tengo un sinfín de responsabilidades, cuestionamientos y cambios que debo de hacer. Me surgen preguntas sobre un sistema opresor, una cultura universal, mis creencias sesgadas por el privilegio, una historia con silencios epistémicos, una arquitectura de poder e exclusión,
y lo que Aristóteles llamaría una poética del orden, donde la generalización y el control se sienten más cómodos. Todo esto puede ser abrumador para un estudiante que por primera vez se enfrenta a nuevos términos y se encamina hacia un pensamiento crítico. Pero si algo estoy seguro es que desde el conocimiento se pueden hacer los cambios y como profesionistas nunca es tarde para realizarlos. Dentro de todo esto vuelvo a mi cuestionamiento principal sobre la identidad. Identidades vistas desde diversos puntos de partida como motores de expresiones y experiencias ligadas a la creación, el entendimiento, la creatividad y el desenlace de la arquitectura. ¿Dónde está el balance perfecto en el que podemos deconstruirnos sin desprendernos completamente de aquello que algún día formó parte de nuestra identidad? O como pensaba Dussel, una totalidad de lo real, que en el pasado funcionó como una construcción social para poder manejar esta vida comunitaria. Un primer acercamiento a esto podría ser como lo plantea Derrida, pensar en un enfoque deconstructivista que toma conceptos clave y los somete a la borradura. Piensa en una doble escritura. Pone abajo lo que estaba arriba y el surgimiento invasor de un nuevo concepto, un concepto que ya no puede y nunca podrá ser incluido en el régimen previo. Entonces, podremos ver a la identidad y a la arquitectura como conceptos que operan bajo borradura, es decir, en un espacio intermedio entre su transformación y aparición. Conceptos que ya no pueden seguir pensándose con las antiguas reglas, pero que, sin su base original, serán imposibles de conceptualizar. El rechazo a la imposición de normas, lenguajes y métodos que no reflejan la auténtica potencia de identidades, para crear una nueva libertad para expresarse a través de formas, materiales y símbolos en armonía con su contexto. Asimismo, Stuart Hall argumenta que el concepto de identificación desde el enfoque discursivo debe entenderse como una construcción inacabada, un proceso continuo y en constante transformación. En lugar de ser algo estático, la identificación está siempre en proceso, influido por las circunstancias históricas, sociales y culturales. Las identidades están en continua negociación y reconfiguración, lo que implica que nunca están completamente definidas, no existe una totalidad. Ahora, podemos cuestionar las estructuras de poder que interfieren con la subjetividad del ser para el entendimiento de una identidad renovada. Por nombrar solo estas, algunas incluyen la colonialidad, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, autoritarismo, entre muchas otras. Estos sistemas imponen narrativas hegemónicas a su favor, que limitan la posibilidad de crecimiento y autoidentificación, favoreciendo la visión de un mundo que solo le sirve a unos cuantos que detentan el poder. Es por esto mismo que se deben desmontar estas narrativas y escuchar, recuperar, revalorar y crear nuevas formas de ser, pensar y existir, que anteriormente fueron marginadas o destruidas. En este contexto de construcción, resulta clave reconocer también las herramientas culturales e identitarias que han permitido la resistencia frente a estas estructuras opresivas. Hablando de los mitos, han servido como formas de supervivencia frente a la opresión colonial. Como menciona Dussel, lejos de ser simplemente relatos antiguos, los mitos operan como memorias colectivas que alimentan el sentido de comunidad y ofrecen respuestas racionales a preguntas sobre la existencia y la realidad. Las tradiciones míticas no desaparecen, porque como señala Bloch, algunos mitos siguen teniendo sentido en el presente. Estos siguen siendo parte de su identidad, proporcionando un horizonte de esperanza y significado a incertidumbres del mundo transmoderno. Entonces, el problema no está en buscar un balance perfecto ni en la preocupación del desprendimiento de la deconstrucción de identidades, sino en recordar que estas pueden interpretarse como una serie de diferenciaciones. El concepto de pliegue, según Deleuze, nos ofrece una perspectiva innovadora sobre la identidad y la creación. El pliegue no solo es una estructura física, sino un proceso continuo de transformación, donde el arquitectónico se entrelaza con lo filosófico, lo matemático y lo expresivo. Visto desde este ángulo, el pliegue se convierte en una metáfora de identidades, que no es fija ni estática, sino que se despliega en múltiples dimensiones. Así, la arquitectura se convierte en un lenguaje en sí mismo, donde cada pliegue o doblez es una palabra, un signo que comunica tanto lo visible como lo invisible, en el interior como en el exterior. Este lenguaje es fluido y no se rige por las reglas tradicionales, sino por una lógica interna de continuidad y ruptura. Es una herramienta para la imaginación, un medio para desafiar los límites espaciales y temporales, y una puerta hacia nuevas formas de pensar y hacer arquitectura. Gracias. Qué potente, ¿no? La arquitectura vinculada al poder siempre ha estado
estado vinculada al poder, ¿no? A los sistemas de poder, y ha invisibilizado a grupos que se colocan en un carácter de subalternidad, pero que existen y que los podemos encontrar en la periferia de los territorios, ¿no? Entonces, gracias, ¿no? Gracias, Francisco, porque si presentas un tema que estamos en discusión y seguiremos en discusión todavía. A continuación, le doy la palabra a Ana Paula, quien también tiene un tema muy potente y polémico a partir de una carta que le hace a alguien muy especial. Mi querida Zacatecas, la joya colonial con rostro de cantera y corazón de plata. Tus calles empedradas evocan un esplendor virreinal. Sin embargo, bajo la superficie de tus edificios históricos y relatos conocidos, hay una variedad de historias y culturas que en ocasiones han sido borradas por la visión predominante de tu herencia colonial. Mi intención es valorar lo que se ha mantenido en la sombra y que también es parte esencial de tu identidad. La narrativa oficial es solo una de las partes que te componen. Se ha utilizado para construir identidades políticas dentro de un proyecto nacionalista inconcluso que buscaba una sociedad unificada con la misma historia y un mismo futuro. Esta narrativa ha opacado los legados prehispánicos y poscoloniales que también forman parte de la memoria urbana. Así pues, surge la necesidad de revisar el concepto de patrimonio cultural desde la perspectiva del post-patrimonio, reconociéndolo como un proceso dinámico más allá de la mera preservación de edificios y monumentos, para evitar fijar una visión estática del pasado. El post-patrimonio nos invita a cuestionar la arbitrariedad en el proceso de patrimonialización, que ciertamente no es neutral y está influenciado por estrategias ideológicas y económicas, generando una activación patrimonial impuesta por las instituciones, a decidir unilateralmente qué se conserva y qué se valora, imponiéndose como la voz de las mayorías, sin dar voz a quienes realmente interactúan con tus elementos culturales y no permiten una auténtica apropiación de tu patrimonio. ¿Sabes algo curioso? Al hablar sobre ti, hay quien menciona tu hermosa arquitectura europea. Incluso hace poco leí algo que decía: la riqueza arquitectónica de esta urbe colonial, manifestada de manera brillante por su centro histórico, en cierto sentido nos permite conocer lo mejor de México. Y me quedé pensando, ¿qué pasa con las otras historias, las que no vemos tanto? Esta mirada hacia lo colonial ha dejado de lado otras expresiones arquitectónicas y culturales, como las construcciones de adobe y tapia que rodean tu centro histórico, que han sido relegadas a un segundo plano a pesar de su importancia en la configuración del paisaje urbano. Asimismo, en las llamadas periferias, la arquitectura se manifiesta en formas de vivienda, comercios y mercados, y refleja la vida cotidiana, las luchas y aspiraciones de las comunidades que las habitan. Por esto, hay que repensarte como ciudad a través del reconocimiento de tus herencias culturales, en plural, aquellas que no necesariamente han sido catalogadas formalmente, pero que son innatas de la cultura. Así, no solo nos concentramos en las estructuras físicas, sino también en cómo las personas han interactuado con tus espacios, los significados que les han dado y las resistencias que han surgido frente a las hegemonías, considerando que cada que un espacio es habitado se reconstituye y se resignifica ontológicamente más allá de la arquitectura que lo define. Entonces, no eres solo una colección de edificios bonitos con apariencia europea. Eres un organismo vivo en constante transformación, donde el arte y la memoria tienen un papel importante. Puedo pensar en el concepto de arte aurático propuesto por Walter Benjamin, señalando cómo un monumento, en su grandeza original, puede imponer una única manera de entender el pasado. Por otro lado, los antimonumentos, que fomentan nuevas formas de evitar y experimentar el espacio, nos invitan a pensar la memoria más allá de los objetos arquitectónicos, a partir de reinstalar conceptualmente en un presente distinto los alcances de aquello que fue diseñado con otros fines y desde una temporalidad y espacialidad diferente. Entonces, me pregunto si también podría ser interpretada como ciudad desde la monstruosidad que nos planteaba Barbier. La monstruosidad es un habitar propio, una ruptura necesaria de la isotopía occidental, la ambigüedad de lo signado que encuentra por fin su signo. Así podemos cuestionar las memorias totalitarias y narrativas dominantes, integrando las resistencias y múltiples significaciones dadas por las experiencias comunitarias, y construir un nuevo presente dando paso a nuevas y múltiples formas para habitar tus espacios. Estás cambiando, pero no podemos ignorar las implicaciones que eso trae consigo. Hoy en día, muchos de tus edificios coloniales han sido transformados y reapropiados para cumplir con nuevas funciones sociales, económicas y culturales. Lo que antes fue un convento, hoy es un museo. Lo que antes fue una casa, hoy puede ser un restaurante.
Y aunque estas transformaciones reflejan vitalidad, también plantean interrogantes sobre si se ha caído en las dinámicas del extractivismo patrimonial, banalizando la experiencia y convirtiendo estos espacios en productos comerciales, despojándolos de sus significados históricos y comunitarios. Desde la perspectiva de la despatrimonialización, te pregunto, ¿estas transformaciones no tendrían que liberarse del control que perpetúa un ideal hegemónico del desarrollo? ¿Podemos romper con la lógica extractivista para que la comunidad pueda darle un sentido a tu patrimonio, más allá de su valor colonial y comercial? Zacatecas, hoy reconozco que eres un espacio vivo y que tu valor está en tu capacidad para seguir evolucionando, permitiendo que todos los que recorremos tus calles aportemos un significado más allá del que se nos ha enseñado y verte más que como una joya intocable del pasado. Gracias. Gracias, Ana Paula. Es evidente que el tema te atraviesa, ¿no? Se vuelve personal. Y no voy a hacer más comentarios porque tenemos el tiempo encima. Nos encantaría escucharte, Valeria, por favor. En un mundo tan globalizado como el que habitamos, el significado de los conceptos se puede llegar a banalizar y en algunas ocasiones mercantilizar, generando tanto un mal entendimiento como un mal empleo del mismo, como lo ha sido con el concepto de construcción, un concepto que nace a partir de los cuestionamientos que se plantea Derrida acerca del pensamiento occidental. La filosofía de Derrida intenta desmantelar el binarismo del pensamiento metafísico, el cual fue construido desde el pensamiento occidental, entendiendo al binarismo como pares opuestos, en donde uno de los términos es privilegiado a diferencia del otro, o superior a diferencia del otro. Por ejemplo, bueno o malo, racional o irracional, y retomando la deconstrucción como un doble movimiento, el cual desordena y desarregla para al final reordenar. Sin embargo, como anteriormente se plantea, este concepto ha sido tergiversado y mercantilizado en el campo de la arquitectura, ya que la arquitectura deconstructivista se caracteriza por la deformación o destrucción de las figuras, únicamente desde un sentido morfológico, o al menos ese había sido el discurso académico que se nos había enseñado hasta que me encontré con Gabriel Esquivel, un maestro crítico teórico que nos enseñó la correlación entre arquitectura y filosofía retomando a Derrida, donde alguna vez este describió al filósofo como un arquitecto en potencia, siempre en busca de bases seguras sobre las cuales construir un argumento, estableciendo los vínculos entre la filosofía y la arquitectura como meramente metafóricos. Esto me generó una serie de dudas acerca de dicho tema, ya que el discurso que definía al deconstructivismo omitió el verdadero origen del concepto. Es por esto que le pedí a Gabriel Esquivel que profundizara en dicho tema, enseñándonos cómo fue que desde el constructivismo Rousseau los arquitectos de la época retomaron preceptos formales de dicho movimiento, rechazando los principios arquitectónicos tradicionales de forma, función y estructura del lenguaje moderno. Y al igual que los constructivistas, los deconstructivistas se dedicaron a experimentar con perspectivas y patrones geométricos irregulares, analizando ejemplos desde lo gráfico como Maldevich Tectonic de Zaha Hadid hasta lo construido como La Villette de Bernard Tschumi o el Wendex Center de Peter Eisenman, ejemplos de cómo el deconstructivismo no sigue reglas. Para ejemplificar lo mencionado anteriormente, pongamos sobre la mesa la arquitectura bautizada como deconstructivista de Zaha Hadid. La arquitectura de Zaha se caracteriza por sus formas y figuras fragmentadas, las cuales rompen con la arquitectura que se realizaba en la época moderna, mediante la utilización de curvas, ángulos y estructuras complejas que parecieran desafiar la gravedad, siendo una arquitectura que desafiaba formalmente los principios de la época moderna. Sin embargo, es importante recalcar que ella no se consideraba deconstructivista, sino que el término le fue atribuido como a muchos otros arquitectos para la exposición Deconstructivist Architecture celebrada en el MoMA de 1988. De hecho, Zaha perteneció al grupo no derridiano, los cuales utilizaban un enfoque más realista en el que los conceptos o las ideas se tomaban de diferentes fuentes, inspirando en el suprematismo, constructivismo y la naturaleza para así crear dichas obras. Entonces, ¿por qué en realidad el deconstructivismo no es visto como una herramienta epistemológica, cuando en realidad lo que necesita ser deconstruido no son las formas arquitectónicas en sí mismas, sino más bien los supuestos teóricos que ocultan el diseño de esas formas? Es decir, la destrucción del texto de la arquitectura. Gracias. Pues así como el texto de Ana Paula, que lo dijo de una manera muy dulce, ¿no? Pero expone cosas muy fuertes en la arquitectura, igual Valeria, ¿no? El mercantilismo en la arquitectura, a partir de
reasumir ciertas ideologías, ¿no? Que se vuelven populares, pero finalmente se deslindan de su genealogía, ¿no? Teórica. Bueno, pues para cerrar la mesa tenemos a Jorge, quien va a hacer un análisis literario a partir también de un análisis teórico de Bauman, a partir de la modernidad líquida. Por favor, Jorge. Sí, gracias. Día con día nos vemos envueltos en una multiplicidad de movimientos, un constante flujo de sitios, personas, emociones y sensaciones que experimentamos conforme transcurre el tiempo en el espacio a lo que llamamos momentos. Una era caracterizada por el desarraigo de las nociones permanentes, influida por diversos factores de la posmodernidad, como el constante bombardeo de información en redes sociales, estímulos chocantes al salir a la calle, un bullicio de voces y sonidos y la necesidad constante de siempre buscar un cambio, estar solo de tránsito hasta llegar a un fin. Pero ¿cuál es el verdadero fin? ¿Sabemos realmente la finalidad o propósito de a dónde vamos? Y después de todo, ¿cómo podemos realmente habitar un mundo si solamente estamos de paso en él? Sobreinformación, superficialidad, precariedad laboral, crisis de identidad cultural, relaciones volátiles, inestabilidad habitacional, migración. Todas estas consecuencias de una denominada modernidad líquida. El concepto de modernidad líquida, acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman, describe precisamente esta época caracterizada por la fluidez y el constante cambio en todas las esferas de la vida. Esta característica fundamental de nuestra era posmoderna, marcada por lo efímero y la inestabilidad, también se refleja en cómo entendemos el habitar y el espacio dentro de los ámbitos de la arquitectura. Según Bauman, en esta era de fluidez, los sólidos, como los conceptos tradicionales de hogar y permanencia, se han disuelto. La arquitectura en este contexto deja de ser un refugio sólido y permanente para convertirse en algo más flexible, moldeable e incluso efímero. Sin embargo, esta experiencia de modernidad líquida no es completamente homogénea. Las diferentes intersecciones de identidad, como género, etnicidad o clase, influyen profundamente en cómo las personas habitan el mundo postmoderno. Para las comunidades étnicas, como se puede observar en el cuento Les Villemnautas, de la autora argentina Teresa Penville de Echeverría, el flujo de la modernidad líquida se entrelaza con otros tiempos, otras formas de habitar y otras cosmovisiones que no responden únicamente al ritmo de la globalización. En este relato, los personajes principales, Mañik y Lacagua, dos jóvenes hermanos pertenecientes a la comunidad Com, un pueblo nativo originario de la región del Chaco Central en Argentina, Paraguay y Bolivia, se embarcan en una aventura al viajar hacia el centro de la galaxia, un reflejo perfecto de esta nueva forma de habitar. En su travesía espacial no solo desafían las leyes del tiempo y del espacio, sino que experimentan en carne propia la disolución de la identidad y el desarraigo de lo permanente. A pesar de los grandes desafíos que implica este nuevo estilo de vida, este cambio puede no ser completamente negativo. En Les Villemnautas, a pesar de la dislocación y la pérdida, la fluidez también permite una nueva forma de conexión. Lacagua y Mañik, aunque distanciados por el tiempo y el espacio, se redescubren en su nuevo papel dentro de un universo fluido. Esta es quizás la faceta más prometedora de la modernidad líquida, la capacidad de adaptarse, de reconfigurarse y encontrar significado en la incertidumbre. En este sentido, la modernidad líquida brinda la capacidad de rehacer la identidad continuamente, de explorar diversas versiones de uno mismo y de reconstruir la propia historia de maneras que no estarían disponibles en una estructura social rígida. La fragmentación de las identidades no implica la pérdida de un sentido del yo, sino la oportunidad de explorar múltiples yoes. La fluidez se convierte entonces en una fuente de innovación y creatividad, donde las personas no están condenadas a repetir las mismas narrativas de identidad, sino que tienen la oportunidad de reinterpretarlas y encontrar nuevas formas de habitar el mundo. La arquitectura aquí no es solo física, es mental y emocional, moldeada por la experiencia subjetiva del tiempo y del movimiento, una especie de arquitectura existencial en la que el habitar se convierte en un acto de adaptación perpetua. En esta confluencia de tiempos y de espacios, demuestra que, aunque todos vivimos inmersos en la modernidad líquida, existen distintos colectivos tales como las comunidades nativas y marginalizadas, en las que su propia multiplicidad de culturas permite que la experimenten de forma distinta. Para ellas, la crisis de la permanencia no es solo una consecuencia de la modernización global, sino también un espacio de resistencia y reconfiguración de identidades. Así, mientras el resto de la sociedad puede verse atrapada en el vértigo del cambio constante, estas comunidades tienen la capacidad de entretejer el pasado y el futuro en su presente, construyendo una identidad versátil y resiliente frente a la fragmentación. La temporalidad líquida de Bauman se encuentra aquí con una pluralidad temporal propia de las cosmologías indígenas, donde la memoria ancestral, la identidad cultural y la modernidad tecnológica se superponen, generando nuevas formas de ser y habitar. La fluidez de esta modernidad líquida nos fuerza a reconsiderar cómo habitamos los espacios,
cómo nos conectamos con los demás y, en última instancia, cómo nos entendemos a nosotros mismos. La crisis de la permanencia es, paradójicamente, lo que nos ofrece la libertad de ser quienes queramos en cada momento y lugar. Les Pillemnautas, así como múltiples creaciones literarias, nos invitan a repensar el espacio que habitamos no solo como un lugar físico, sino como un paisaje en constante construcción, uno que se despliega a medida que exploramos y habitamos este mundo líquido y fragmentado que, al fin y al cabo, también puede ser el origen de una nueva forma de libertad. Gracias. Se ha mencionado aquí posmodernidad, transmodernidad, que confronta al espacio moderno que no representa a esta era. Y la ficción ya nos alcanzó, ¿no? Ya estamos viviendo la ficción. Entonces, es el momento de pensar en nueva arquitectura, en nuevos espacios, en nuevos territorios para nuevas sociedades. Si nosotros pudiéramos definir algunos conceptos que se han presentado, porque tienen varias definiciones, ¿no? Encontraremos que los conceptos comunes son identidades y resistencia, o resistencias, son varias. Y es interesante porque son temas que ellos escogieron. Los profesores que están aquí dispersos por toda la audiencia, jamás, o intentamos, ¿no?, imponer ningún tema. Entonces lo interesante es que llegaron a estos puntos de inflexión, a estos temas que los atravesaron. Y puedo decir, ¿no?, cuál testimonio que fue a partir, y creo que todos los profesores que están aquí, fue a partir de la crisis. Es así entonces que, pues, abusando un poquito del tiempo, nada más haré una preguntita. ¿Y qué denotó la deconstrucción de estos supuestos académicos que comentaban, que se suponía que eran sólidos, ¿no?, adquiridos a lo largo de la formación académica? ¿Qué pasó en estos meses que generó una vuelta de campana o nuevos cuestionamientos? ¿Y por qué los 5 hablan de resistencia en la arquitectura? ¿Quién quiere contestar? Bueno, hemos platicado los 5. Creo que podemos estar de acuerdo con que cada que tenemos clase con nuestros maestros es pues desarrollar estos cuestionamientos críticos desde el principio de la concentración. Y bueno, cada clase es una sensación tan rica de disfrute de estas clases en las que pues, se nos comparte toda esta teoría, historia, y también se nos enseña como esta parte de la crítica, en donde pues vemos estos discursos, historias vistas desde pues, posturas de poder, y pues justamente identificar eso es lo que nos ha abierto mucho los ojos. Y bueno, yo les quiero hacer una invitación a los que estudian, que pues justamente este pensamiento crítico que se nos dice mucho, se nos repite, pues se llega gracias a pues llegar a un nivel analítico, más allá de quedarnos en lo descriptivo, ir más allá de lo que es obvio y pues justamente usar eso para describir nuestros proyectos, todo lo que hagamos en los talleres, en las clases, verlo más allá, ver lo que se nos enseña y sí, criticarlo, tomar lo que nos sirve y pues interpretar, reinterpretar y volver a reinterpretar. Eso es lo que me gustaría hacer en la invitación. Pues muchísimas gracias por la invitación a Librerías Gandhi y en este primer coloquio, ¿no? Es el primero, estamos participando, qué orgullo, ¿no? Nos sentimos totalmente honrados y esperamos, sobre todo, estudiantes de arquitectura
que escucharon a sus compañeros, diferente a escuchar a sus profesores, creo yo. Y este nivel de reflexión. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado y damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.